Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse. Muchas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Berenice Segundo. Yo formo parte de la coordinación de promoción de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Con algunos de ustedes ya he platicado durante mucho tiempo, con algunos otros no tanto, pero sean bienvenidos y bienvenidas todas. Em, Gracias por conectarse a este taller que forma parte del evento virtual vocacional de Conoce Más el Claustro, Rehumanízate. Generalmente este evento lo hacemos obviamente de forma presencial y se llama Conoce Más el Claustro para que vengan, pues por una parte, sí a conocer pues el recinto, las instalaciones, pero también para que conozcan los programas académicos que ofrece la universidad y también parte pues de toda esta oferta cultural, ¿no? Que tiene la universidad como institución. Esta ocasión, los talleres vocacionales los van a impartir propios egresados de cada una de las licenciaturas y esta tarde, bueno, pues Raquel nos va a hacer el favor de pues platicarnos, ¿no? Acerca de los derechos humanos como parte de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz y la maestra Terea Trean es quien la estará presentando, ¿no? Ya en un ratito le cedo la palabra. Perdón por ser tan reiterativa, pero bueno, pues para los que se vayan conectando en este lapso de tiempo, les voy a agradecer que pongan su nombre completo en el chat de la aplicación. Esto es para que nosotros podamos llevar un control de la lista. Y para quienes no han pagado su inscripción o para quienes están interesados en realizar su proceso de admisión a la carrera, a esta o a cualquiera, por atender el taller, tienen el beneficio de obtener el 20% de descuento en su inscripción. Vamos a, para quienes no hayan tenido todavía el gusto de venir a conocer el recinto, pues voy a pasar un video para que puedan conocer un poquito más de cómo es la universidad de forma física. Posteriormente, le voy a ceder la palabra a la maestra Tere Trián para que ella a su vez presente a Raquel y demos inicio ahora sí con la charla como tal, ¿no? Entonces, muchas gracias, bienvenidos y les voy a pasar el videito.
Ya después del video, ahora sí vamos a dar inicio al taller como tal, y le cedo la palabra a la maestra Tere Atrián, quien es actualmente directora de los programas de rectoría de nuestra universidad. Además, es profesora del Colegio de Derechos Humanos en las materias de problemas del México actual, historia de las doctrinas políticas. Quien a su vez, como les comentaba, va a presentar a Raquel y pues bueno, le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias, Berenice. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Así es, en esta tarde tenemos el honor de recibir y vamos a platicar con ella, con nuestra querida egresada, la licenciada Raquel López Portillo Malthus. Ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se ha desarrollado profesionalmente en los sectores público, privado y con trabajo con la sociedad civil en los temas de seguridad, igualdad de género y educación. Actualmente es parlamentaria en el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México, coordinadora de asuntos internacionales de la Asociación Civil En Esta Esquina y miembro de la mesa directiva del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Es columnista en Te lo cuento y sus áreas de especialización se enfocan en derechos humanos, género, paz y justicia. Buenas tardes, Raquel, bienvenida. Adelante para este taller donde vamos a reconocer, donde vamos a reconocernos. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Tere y Berenice, y muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gusto para mí estar, aunque sea de manera virtual, en este espacio con ustedes el día de hoy y poder compartirles un poco de mi experiencia como parte de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz y compartirles tanto una parte como de mi experiencia, como también un poco del conocimiento introductorio sobre esta materia, que sin duda es un tema que ha ido cobrando mucha importancia en los últimos años, no porque en años anteriores no hubiera violaciones a derechos humanos, pero porque con el tiempo se han ido consolidando teórica y jurídicamente, y también pueden darse cuenta cómo el concepto en sí se ha ido socializando en la vida cotidiana. Finalmente es un tema que escuchamos frecuentemente en todas partes, en medios, en conversaciones. Incluso hay quienes afirman que es un concepto que se ha puesto muy de moda, pero a mi parecer en ocasiones hay una especie de malentendimiento, o a veces es solo visto desde un ámbito, los derechos humanos, ya sea exclusivamente desde el activismo, exclusivamente, no sé, piensas en derechos humanos y en automático piensas en la ONU o en la CNDH, cuando realmente es un tema muy rico en donde puede ser abordado desde muy distintos ámbitos, y creo que por esta razón es importante que, pues como toda área de estudio, se aprenda más sobre sus aspectos técnicos, ya que esto es sumamente relevante no solamente para entenderlos, sino también para poder defenderlos de manera efectiva. Entonces, pensando un poco sobre qué tema iba a hablarles y cómo poder introducirlos al tema de derechos humanos de manera como muy general en escasísimos 40 minutos, pensé en poder retomar parte del enfoque de aprendizaje que se utilizó en la licenciatura cuando la cursé, y esto es pues combinar un poco de historia, de derecho, de filosofía, para poder que se puedan llevar una idea más clara y más general sobre esta parte como más básica de los derechos humanos a través de 5 grandes preguntas. Entonces, si me pudieran apoyar con la presentación, por favor. Muchas gracias. La que sigue. Bueno, la primera pregunta, que creo que es fundamental, es ¿cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Es decir, ¿cuál es el origen mismo, de dónde surgen, por qué surgió esa necesidad de reconocerlos, de dónde vienen, por qué se han atribuido estos derechos humanos y no otros? Creo que son preguntas que nos pueden ayudar para empezar a configurar nuestro entendimiento sobre el tema, ¿no? Entonces,
podría decirse que desde un inicio los derechos humanos surgen pues, desde un esfuerzo colectivo por encontrar ciertos puntos en común a pesar de las diferencias con las que podemos contar, ya sea de valores, de preferencias, opiniones, puntos de vista, porque obviamente al ser nosotros seres sociales, el conflicto es un tema inevitable. O sea, sería ilógico pensar en sociedades en donde todas y todos pensáramos igual, en donde no tuviéramos ningún tipo de desacuerdo. Entonces, parte de lo que se buscó en una especie de esfuerzo civilizatorio fue encontrar un mínimo límite, o sea, una base mínima de acuerdos que, si bien reconocían todo este pluralismo que hay en la sociedad, fungieran también como una base para poder convivir civil y pacíficamente. Y pues en este sentido, obviamente el tema de la dignidad humana es el punto de partida de todo tipo de planteamientos sobre derechos humanos. Este concepto se empezó a pensar, a desarrollar ampliamente durante la Ilustración, especialmente por el filósofo Immanuel Kant, y en términos de derechos humanos, a grandes rasgos, esto implica un reconocimiento muy tácito de que todas las formas de vida, sin importar sus diferencias, deben de ser respetadas y que los seres humanos, al ser seres libres y al ser seres racionales, son fines en sí mismos y no instrumentos para ser utilizados. Esto es sumamente importante, sobre todo considerando que no solo se está rompiendo con la manera tradicional de ver la dimensión de las personas, sino que también en esa época fungió como una especie pues de salida o de respuesta, una respuesta más democrática a los estados totalitarios que habían caracterizado a la época. Además de esto, otro concepto importante que se relaciona con la dignidad humana y que es una parte fundamental de la licenciatura es el tema de la paz, ¿no? Porque finalmente al tratar de concebir maneras más fáciles de poder propiciar una convivencia civil, se busca que desde el concepto de la dignidad humana se pueda otorgar también una cierta tutela de la paz. Y esta paz no entendida como únicamente ausencia de la guerra entre estados o ausencia de conflictos o desacuerdos entre grupos sociales, sino referida más bien como una herramienta para una convivencia civil pacífica en donde la violencia no sea la que rija las relaciones humanas. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay dos principales corrientes que sirven para fundamentar la teoría de los derechos humanos, que son estas dos que pongo aquí. Por un lado, está el justnaturalismo como una primera aproximación, y para darles un poco de contexto, recordemos que, bueno, desde el siglo XVII y ya entrándonos en el siglo XVIII, las creencias religiosas se encontraban completamente inmersas en el tejido social y no existía esta separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, al empezar a plantear todo este tema que ni siquiera se entendía como derechos humanos todavía, que empezaba a pensarse como un tema más bien como de estas reglas básicas de convivencia, se justificaban este tipo de libertades desde lo teológico, es decir, que estas libertades eran otorgadas pues, por un Dios y que servían para disfrutar de mejor forma nuestra vida terrenal. Y esto obviamente pues plantea varias implicaciones, ¿no? La primera es que estas libertades son otorgadas por Dios, es decir, que Dios es el garante de estos derechos. En segundo lugar, que no nacemos con ellas, sino que es esta divinidad quien nos las otorga. Y en tercer lugar, y muy importante, es que el poder tenerlas o no depende mucho de la manera en que los individuos cumplen con el mandato de la religión, en este caso de la religión católica. Y pues con el tiempo obviamente esto fue evolucionando, y con la creación del Estado-Nación y con la separación entre el Estado y la Iglesia, este sustento teórico evolucionó hasta concluir que los seres humanos tenemos derechos simplemente por el hecho de existir. Es decir, no necesitamos ninguna divinidad que nos los otorgue, sino que nacemos con estos derechos por nuestra propia naturaleza humana.
Esto también es importante porque ya en términos más modernos ni siquiera son las leyes quienes nos otorgan los derechos, sino que las leyes fungen únicamente como un instrumento en donde se nos reconocen y en donde se nos protegen, pero nosotros como seres humanos ya nacemos con esta serie de derechos. Y nuevamente, como ya entrándonos como en un panorama más actual, otra corriente que sirve para fundamentarlos y que es muy importante en la actualidad es el positivismo jurídico. Y desde esta corriente se plantea que los derechos humanos existen únicamente en la medida en las que están plasmados en un instrumento jurídico. Y esto, o sea, parecía como muy radical, o sea, ¿cómo va a ser mi derecho solo puede existir si está en una ley? Pero en parte tiene bastante sentido, porque a pesar de que sí, o sea, los derechos son inherentes a nuestra naturaleza, esto no basta. O sea, de hecho, una de las mayores críticas que se ha hecho a los derechos humanos es precisamente que en ocasiones pueden verse o se quedan cortos o se ven como un mero discurso, porque en ocasiones es difícil llevarlos a la realidad. Entonces, esta teoría plantea que es necesario contar con todos los recursos jurídicos para poder materializarlos. Y además de considerar que obviamente estos van cambiando con el tiempo y a través de ciertas luchas políticas y ciertas conquistas desde el ámbito social, se van incorporando nuevos derechos a las leyes según sean las necesidades del momento. Un ejemplo pues muy claro de esto es el tema del sufragio femenino, por ejemplo. O sea, aunque parezca sorprendente, apenas fue una realidad en nuestro país hace alrededor de 70 años, y a pesar de que pues todas las personas nacen con este catálogo de derechos, pues fueron las necesidades del momento las que fueron a través de luchas políticas y a través de como muchos esfuerzos sociales se incorporan nuevos derechos, ¿no? Otro caso que se me ocurre es, por ejemplo, los derechos de las personas de la tercera edad. O sea, si los pensáramos a principios del siglo XX, eran pues muy distinta la esperanza de vida que ha aumentado en los últimos años, y no fue hasta que surge esta necesidad de proteger a este grupo de la población que se empieza a pensar como cuáles son los derechos que mejor protegerían a las personas de la tercera edad, y poco a poco se van incorporando en los instrumentos jurídicos, ¿no? Un último ejemplo que se me hace relevante mencionar es el tema de los derechos ambientales, que dentro de las categorías de las generaciones de los derechos humanos, de los que ahorita voy a hablar un poco, son de los más recientes, porque finalmente hace unos años se creía que los recursos naturales eran infinitos, y no fue pues hasta que se empezó a ver todas estas consecuencias del deterioro ambiental que se empezaron a contemplar nuevos derechos hasta, no sé, tener derechos súper novedosos como el derecho a una ciudad, el derecho a un medio ambiente sano, que son sumamente necesarios en un contexto como el actual. La que sigue, por favor. Otra pregunta que se me ocurrió que sería útil es plantearnos cómo han evolucionado históricamente los derechos humanos, ¿no? Porque teniendo en cuenta esta parte del fundamento, nos lleva a pensar que tampoco se pueden pensar en los derechos humanos sin considerar el momento histórico en el que se desarrollaron, ¿no? Porque finalmente estos se han ido construyendo y se han ido desarrollando progresivamente. En palabras de Norberto Bobbio, que es uno de los principales teóricos de los derechos humanos, estos derechos son una contingencia histórica y pertenecen a un tiempo definido. Entonces, él plantea mucho que es importante recordar que los derechos humanos no han existido siempre. Y lo grave de esta afirmación es que si no han existido siempre, pueden dejar de existir. Entonces, por eso es tan importante siempre continuar velando por su protección y seguir, pues, no quitando el dedo del renglón en este tema, ¿no? Y además, el poder ahondar sobre el contexto y la evolución histórica de los derechos humanos nos permite también varias cosas. Por un lado, ver la evolución, los avances, los retrocesos que han transcurrido a lo largo del tiempo,
y también evaluar esta parte del valor que le damos a los derechos humanos, ¿no? Porque también ha ido cambiando mucho nuestra idea de qué entendemos por conceptos como la igualdad, la libertad, la seguridad, y cómo esto ha ido cambiando con el tiempo según también las concepciones sociales, ¿no? Pienso, por ejemplo, nuevamente en el tema de cómo se concebía la figura del hombre y de la mujer, los temas raciales, los temas de orientación sexual. Ese valor que le otorgamos ahora a las cosas influyen mucho en cómo evolucionan los derechos humanos también. Entonces, ya adentrándonos en el tema histórico, hay quienes definen esta evolución como generaciones de derechos, ¿no? Derechos de primera generación, segunda, tercera, pero creo que es importante tener en cuenta que esto no significa que una generación excluya a la otra, sino que los derechos han ido progresando acumulativamente. Esto, como les comentaba, a partir del siglo XVII, pero sobre todo ya a partir del siglo XVIII es cuando empieza esta primera generación y este desarrollo del pensamiento sobre el tema, pero en realidad los derechos únicamente se van contemplando como libertades. Es decir, que a los pensadores de la época les interesaba únicamente poder delimitar aquello en lo que no debía de haber una interferencia del Estado. Esto sobre todo, pues obviamente para un pequeño grupo de la población, generalmente señores feudales, y que tenía que ver con un tema más bien sobre propiedad privada, sobre impuestos, y pues sobre toda esta esfera pues muy reducida y que se limitaba a la no interferencia por parte de los agentes estatales. Posteriormente, ya en el siglo XIX, empieza a haber una apertura mucho mayor y empieza a haber un cambio, ¿no? Ya no solo son temas de libertades, sino también se empieza a pensar en formas en las que la ciudadanía pudiera tener una participación más activa, sobre todo en la esfera política. Y como viéndolo en este aspecto histórico, tiene mucho que ver y encuentra mucha relación con que en este periodo de la historia se estaba pues consolidando todo este carácter democrático de muchos estados, y una clave de ello fue el tema del sufragio, ¿no? Sin embargo, como ocurrió en esta primera generación de derechos humanos, no fue un tema universal y sigue siendo derechos pensados para muy pocas personas, ¿no? Una de las principales conquistas en muchos estados fue el sufragio, pero pues no era universal. Para poder ejercerlo se debe contar con una serie de características como el ser varón, ser propietario de tierras, tener ciertos niveles de ingresos, y esto excluía pues nuevamente una gran parte de la población. No fue hasta el siglo XX en donde nace una nueva generación de derechos, donde hay un mayor avance, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya empieza a haber esta noción más moderna bajo la cual nosotros concebimos a los derechos. Y esta forma moderna tiene mucho que ver con cómo se integraron los derechos sociales principalmente en instrumentos jurídicos. Ya en este momento hay muchos derechos que empiezan a ser incorporados a las constituciones nacionales, y es un punto clave porque no solo significa que se incluyan, sino que se les empieza a asignar tareas concretas a los poderes públicos, al Estado, para que, sí, o sea, por una parte para que no interfieran, pero también para que empiecen a incidir y actuar para poder garantizar pues este piso mínimo que se había pensado desde tiempo atrás para poder satisfacer la calidad de vida de la población. Es en esta época en donde empiezan a surgir los principales instrumentos jurídicos que son fundamentales en el derecho internacional, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también se dio a la par del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 66, o otro instrumento que es muy relevante para nuestra región es la Convención Americana de Derechos Humanos, que se firmó en 1969.
Entonces, como puede verse, toda la naturaleza de estos derechos fueron principalmente enfocados en temas sociales, económicos, pero también civiles y políticos. Y finalmente llegamos al siglo XXI, en donde pues este andamiaje del siglo XX ha seguido evolucionando y donde también todas las necesidades del momento y todas las nuevas concepciones y paradigmas han ido incidiendo directamente en poder ampliar este catálogo de derechos. Igual que ocurre en la tercera generación, se ha buscado mucho reforzar las tareas de los poderes y hacer el cambio de ir de no interferir a ya tener una actuación más activa a través de planes, políticas públicas, programas. Y me parece importante destacar que sobre todo en estos últimos, en los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, el Estado no solo tiene esta parte política, sino que también actúa como una especie de agente económico, porque finalmente los derechos económicos, sociales, culturales cuestan y se necesita de muchos mayores recursos para poder satisfacerlos. La que sigue, por favor. Otra pregunta fundamental es, ¿cuál es el marco legal que proteja los derechos humanos en México? Y pues como pueden imaginarse, México cuenta con una muy amplia tradición legal en materia de derechos humanos. Fue de los países que incluyó desde su constitución, desde 1917, este tema como prioridad. Y a través del paso del tiempo, el país se ha caracterizado por sumarse sobre todo a tratados internacionales que abordan esta materia y a seguir creando leyes, organismos independientes, seguir también consolidando la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de la Justicia como de cortes internacionales. Y México también se ha destacado por tener una participación muy activa, sobre todo en organismos internacionales. Sin embargo, o sea, si tuviera que escoger una parte de este marco legal que me gustaría que se llevara en el día de hoy, sin duda sería la reforma constitucional del 2011, porque a partir de esta hubo un gran cambio, o sea, fue un parteaguas en materia de derechos humanos, y porque generó, o sea, prácticamente un cambio trascendental no solo sobre cómo concebimos estos derechos en el país, sino cómo se defienden jurídicamente. Entonces, aquí puse algunos de los principales cambios que hubo a partir de esta reforma. Y la primera tiene que ver con el cambio del término garantías individuales por el cambio al término de derechos humanos. Esto parece algo muy superficial, pero tiene un tema de fondo muy relevante porque este cambio marca una diferencia entre lo que es un derecho de manera sustantiva y las garantías de este derecho, es decir, todos los medios, todos los instrumentos, todas las medidas con las cuales se va a perseguir su protección y su garantía, siendo estas dos cosas pues algo muy distinto. Cabe destacar que en México en realidad el tema de garantías individuales y derechos se veía como un sinónimo, pero sí fue importante hacer esa distinción. Y creo que una manera de explicar de manera más clara esta diferencia es, por ejemplo, a través de el derecho de libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión como tal es un derecho que, como su nombre lo indica, nos permite expresarnos de distintas formas y en distintos medios, pero para poder ejercerlo se necesitan de garantías que lo protejan. Entonces, por ejemplo, una de esas garantías sería el juicio de amparo o la réplica, en donde, en caso de que el derecho per se, o sea, que la libertad de la expresión sea vulnerada, se pueda contar con estos medios para poder revertir esta situación, ¿no? Otro ejemplo es, no sé, en el caso del derecho a la salud, en donde entre muchas de sus mecanismos de garantía está, por ejemplo, el tema del seguro social, en donde podemos tener servicios de salud gratuitos y que esta es una medida para garantizarlo, pero es distinta del derecho como tal. Otro punto importante en esta reforma es el del control de convencionalidad. Esto pues es un concepto muy técnico y que obviamente se tiene que ver a profundidad, pero a grosso modo
esto permitió un cambio en la jerarquía legal en materia de derechos humanos. O sea, creo que desde chicos nos enseñaron que la Constitución es la ley suprema y que está por encima de todo. O sea, después vendría en orden descendiente pues, todo el tema de tratados internacionales, leyes federales, locales, decretos, reglamentos, pero el control de convencionalidad implica que únicamente en materia de derechos humanos la Constitución y los tratados internacionales van a estar en el mismo nivel, es decir, que se van a tomar en cuenta ambos contenidos. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto, que es el principio pro persona, y trata de que, teniendo en cuenta que las normas constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar en el mismo nivel, este principio marca que cuando un caso pueda tener dos o más interpretaciones posibles, siempre se va a optar por la norma que sea más protectora de las personas o la que más la favorezca, ya sea que esté contenida en la Constitución o que esté contenida en tratados internacionales, lo cual obviamente fue un cambio muy favorecedor para el país. Y por último, entre las modificaciones de esta reforma constitucional, se estableció que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen una serie de obligaciones que a su vez obedecen a una serie de principios que rigen a los derechos humanos y que ahorita veremos a más detalle. Si pueden cambiarla a la siguiente, por favor. Gracias. Esta es otra pregunta que es, ¿cuáles son los principios de los derechos humanos y las obligaciones del Estado? Y antes de ahondar un poco más en ellas, sí quisiera abordar para tener bien claro quiénes son titulares de derechos humanos y quién es el garante de los derechos humanos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que pues, son inherentes a los seres humanos y se habla mucho del Estado, pero una de las concepciones como más confundibles en ese sentido es quién está a cargo, quién es el titular y quiénes, en dado caso, violan derechos humanos. Entonces, empezando por el tema de la titularidad, y como lo veremos ahorita en los principios, los titulares de los derechos humanos son todas las personas sin excepción. Esto tiene que ver obviamente con su fundamento, con el tema de la dignidad humana, pero absolutamente todas las personas son titulares de derechos humanos. Y por otro lado, en la pregunta de quién es el garante de los derechos humanos, la respuesta sería únicamente el Estado. O sea, es el Estado, a través de todo su aparato de poder público, que incluye pues tanto leyes, programas, políticas, y que incluye obviamente a todos sus funcionarios públicos y a todos sus agentes estatales. Es todo este aparato quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, al ser el Estado el responsable, el Estado también es el único responsable de violaciones a derechos humanos. Esto es súper importante, repito, porque hay quienes generalizan este tema de violación a derechos humanos y si bien puede haber violaciones por parte de particulares, es en muy contadas excepciones y es realmente muy complicado de sustentar, ya que en ese caso se necesita probar que el Estado estaba enterado de la situación y que no hizo nada para revertirlo o evitarlo. Entonces, la próxima vez que escuchen que alguien, una persona violó sus derechos humanos o así, hay que tener bien claro esta noción de que únicamente es el Estado y a través de sus funcionarios y agentes estatales quien pueden incurrir en este tipo de violaciones. Ya teniendo esto claro, me gustaría abordar el tema de los principios y el primero de ellos sería el principio de la universalidad y esto que implica, como ya mencionamos, que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna y que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Este es un principio muy básico y que rige todo tipo de ley y tratado internacional en la materia, que además tiene una importancia tal que también está consagrado en el artículo 1 constitucional, en donde además se agrega este concepto de
principio de universalidad, pero también de igualdad y de no discriminación. O sea, son como estos tres en su conjunto lo que rigen el tema de la universalidad y que pues defienda a la dignidad humana y que teniendo en cuenta este principio, toda acción que tenga como por objetivo menoscabar todo tipo de derecho o libertad de las personas, pues estaría rompiendo directamente con este principio, ¿no? Los siguientes dos, el tema de la interdependencia y la indivisibilidad, van muy de la mano. Y esto significa que los derechos humanos, por una parte, son interdependientes porque están vinculados entre ellos, es decir, que tienen ciertas relaciones recíprocas y que para poder realmente disfrutar o gozar de un derecho en particular o un grupo de derechos, se depende también de la realización de muchos otros. O sea, un ejemplo muy claro es el caso del derecho a la salud. O sea, una persona no puede decir que tiene garantizado su derecho a una salud integral si no tiene a la vez pues un derecho a la alimentación, al agua, entre una serie de cosas, ¿no? O no se puede ejercer en su totalidad el derecho a la educación si no se ejerce también el derecho a una vida digna, a la salud, a la igualdad, entre muchos otros. Entonces, parte de este concepto de interdependencia es que no se puede pensar en un solo derecho sin considerar a todos los demás. Y en este sentido, obviamente, guarda una estrecha relación con el tema de indivisibilidad, porque finalmente los derechos no pueden separarse o fragmentarse unos de otros, sea de la naturaleza que sea, civiles, políticos, económicos, todos los derechos deben de comprenderse como un conjunto y la garantía de uno siempre estará vinculada a que se garantice el resto del otro. Igual pasa cuando se viola un derecho, también se pone en riesgo la garantía de todos los demás. Entonces, estos dos principios también son relevantes, sobre todo en términos de las obligaciones para las autoridades, porque cuando están pues cumpliendo con sus obligaciones deben de observar, por un lado, los efectos que causan sobre otros derechos, obligándolos a tener una visión mucho más integral y pues obviamente dotarles como de la misma importancia. Y el último principio sería el de progresividad y que implica que se necesita un proceso gradual para lograr el pleno cumplimiento de todo derecho. Es decir, que se necesitan implementar medidas a corto, mediano y largo plazo, pero en todo caso siempre se deberá de proceder de la manera más rápida y eficiente posible. Este principio es muy importante, sobre todo en términos de derecho internacional, porque se relaciona mucho con el tema de no regresividad. Es decir, si un Estado ya alcanzó cierto avance en un derecho, realmente no puede ir hacia atrás o no puede quitarle recursos a la garantía de ese derecho. Un ejemplo sería, por ejemplo, si en la Ciudad de México ya se garantizó el derecho al matrimonio igualitario, no se puede ir en regresión, o sea, no se pueden tomar medidas que menoscaben los derechos alcanzados. Y en cuanto a esos serían los principios, y en cuanto a las obligaciones del Estado, también ha sido un tema fundamental para lograr una correcta garantía, ¿no? Entre estas se encuentra obviamente la de respetar, que es la obligación más inmediata y más básica de los derechos humanos y que se relacionan, como habíamos comentado, mucho a esta primera generación, en tanto que implica no interferir o poner en peligro a los derechos humanos. Esta se considera también una obligación inmediata y en términos como teóricos se habla de que la obligación de respetar es de las obligaciones negativas del Estado o las de no hacer, porque únicamente implica que pues no se metan, que no interfieran y que no violenten a los derechos humanos. Es decir, no le exige al Estado ninguna acción más allá de abstenerse de violentar cualquier tipo de derecho. Posteriormente, en la obligación de proteger, esta está mucho más dirigida
a esta tercera y cuarta generación de derechos humanos, y es una obligación que está dirigida a todos los funcionarios públicos, quienes están obligados a pues, crear todo el marco jurídico, todas las instituciones necesarias para poder prevenir cualquier tipo de violación a derechos humanos, y que va muy de la mano también con la siguiente obligación, que es la de garantizar. Es decir, garantizar no solo implica pues garantizarlo o lograr ese disfrute del derecho, sino también implica el poder mejorarlo y en caso de una violación poder restituirlo. Esta, por el contrario de la obligación de respetar, sería considerada una obligación positiva o una obligación de hacer, pues el Estado tiene que tomar muchas acciones para lograrlo. Y para este propósito se requiere, por un lado, quitar todo tipo de restricción que impida el ejercicio de un derecho, y por otro, proveer de todos los recursos necesarios para que pues estos derechos sean asegurados para todas las personas por igual. Y por último, pero no menos importante, es el tema de la obligación de promover. Y más allá del poder garantizar, proteger, respetar los derechos, esta obligación tiene el objetivo de que todas las personas tengan la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar ese derecho. Es decir, el Estado no tiene solo la obligación de cumplir con sus propósitos, sino también pues, de dotar a las personas del conocimiento necesario para que conozcan estos derechos, para que conozcan cuáles son sus mecanismos de defensa y para que conozcan también cómo ejercerlos mejor, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es, ahorita con el tema de la pandemia, el Estado no solo está obligado a que haya servicios de salud pública disponible, sino que las autoridades también están obligadas pues, a informar de manera clara y precisa todas las medidas y todas las alternativas con las que cuenta la población para poderse mantener a salvo. Y me gustaría cerrar, bueno, la siguiente diapositiva, por favor, con esta última pregunta, que creo que es pues básicamente la que nos reúne en este espacio, y es la de por qué es importante defender los derechos humanos, ¿no? Creo que en un inicio parecería una respuesta bastante obvia, dado que estamos atravesando un panorama pues, internacional muy complejo, pero un panorama nacional en donde nos enfrentamos a que diariamente asesinan a 10 mujeres, en un país donde hay más de 80,000 desaparecidos, en un país en donde es sumamente peligroso ejercer el periodismo o la defensa misma de los derechos humanos. Entonces creo que esta pregunta, además de esas respuestas obvias, debe conllevar a una reflexión más profunda, sobre todo que pues ustedes, que en su mayoría son aspirantes a estudiar esta carrera, creo que es algo que se deberían de plantear, ¿no? Creo que la defensa de los derechos humanos, más allá de todo tecnicismo, de que si los principios y las obligaciones y los mecanismos jurídicos que existen, necesariamente conlleva involucrarse con las necesidades de las personas y pues finalmente a continuar indignándonos por todo aquello que nos parezca injusto. Y creo que en eso radica el valor de la defensa de los derechos humanos, precisamente en poder mostrar solidaridad y empatía ante el sufrimiento ajeno y ante las personas que están atravesando momentos difíciles y a quienes no se les ha otorgado pues este piso mínimo de condiciones para ejercer una vida plena. Ojalá que, la verdad, que un día esta carrera esté obsoleta, que nunca necesitemos más defensores de derechos humanos, pero creo que es importante tener en cuenta que por todas las deudas históricas que existen, por todas las desigualdades estructurales, pues va a seguir siendo necesario y que no importa desde qué trinchera sea, el punto es poder seguir teniendo este tipo de discusiones, poder seguir llevándolas al ámbito público, al ámbito privado y sobre todo continuar en esta búsqueda de mecanismos para poder pues realmente garantizar que la dignidad humana pues sea
un concepto en el que sea una realidad. O sea, para mí defender derechos humanos es finalmente seguir avanzando en esta utopía y seguir trabajando para poder, pues al menos aspirar a vivir en sociedades en donde pues, los derechos y las libertades sean una realidad para todas y todos. Entonces, pues por estas razones las y los invitaría a seguirse involucrando en esta lucha y a que si toman la decisión de estudiar esta carrera, pues una decisión consciente y que sepan que es un camino en el que se va avanzando poco a poco. Y pues creo que sería todo por mi parte y encantada de contestar cualquier duda o comentario que surja. Muchísimas gracias, querida Raquel, por este sustancioso repaso, por el origen, la evolución y el sustento de los derechos humanos, no solo en la normativa internacional, sino en nuestra propia Constitución. Les invitamos entonces a preguntar. Parece que aquí estoy viendo, ¿hay una pregunta o no? No. Están agradeciendo. Gracias a ti, Tania. Si alguien quisiera preguntar, si no para entablar un diálogo breve con Raquel respecto de este tema que como bien expuso, como bien mencionó, el tema de los derechos humanos, aunque son progresivos, siempre, como sabemos, están en riesgo. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Quién se anima? A ver, están Montserrat, está Natalia, Víctor, Tania, Fernanda, ¿quién más? ¿Quién quiere sumarse? ¿Quién quiere hacer preguntas? Abraham. Ahí, maestra Tere, pusieron una pregunta para Raquel. Es de Tania. A mí me gustaría saber dónde has ejercido. Sí, mira, en un inicio, a partir como después del primer año de la carrera, empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Estuve en una consultora privada sobre temas de seguridad. Después, graduándome, estuve un tiempo en el Instituto Nacional de las Mujeres, en la Dirección de Asuntos Internacionales. Después de ahí me pasé al área de la sociedad civil en una fundación, Fundación por México, que ven sobre todo temas de programas educativos para poblaciones vulnerables. Y en este momento estoy en la Embajada Británica como parte del equipo de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. También pregunta Frida Romero, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera, querida Raquel? Pues muchas gracias, Frida, por la pregunta. Creo que parte de la motivación fue un poco como ir buscándola, ¿no? Siempre me interesaron temas como muy de tipo relaciones internacionales, ciencia política, esas cosas, pero encontré que parte del enfoque de la mayoría de las universidades sobre esos temas es un enfoque mucho más tirándose hacia lo económico, hacia lo político y lo que me motivó como a elegir esta carrera es precisamente ese enfoque humanista. Finalmente creo que es un fenómeno que pasa mucho en la carrera. Entramos muchos, pero es una carrera de vocación, es decir, que estés 100% comprometida con este tema social y pues la verdad es que empecé y creo que fue ese mismo enfoque basado en las personas, basado en, pues como en un enfoque bastante multidisciplinario que complementa bastante bien tu entendimiento, o sea, que vas abordando desde la historia, desde la filosofía, desde la antropología, desde los idiomas, como que vas generando un entendimiento mucho más claro sobre la realidad y pues eso te motiva también a poder utilizar todas estas herramientas y poder incidir en la realidad. Gracias, Raquel. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aprovechen. Estamos aquí abiertas para que ustedes pregunten todas las dudas, no solamente respecto del tema en específico, sino esto que ustedes han estado resaltando, cuál es la experiencia concreta de vida profesional de Raquel. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Ahí hay una pregunta de Jaina Alejandra. Sí. Y dice, ¿qué tanta diferencia existe entre derecho y derechos humanos? Van de la mano, pero ¿en qué línea llegan a ser distintos? Gracias por este tiempo, comentarle.
Muchas gracias a ustedes. Creo que es una pregunta súper importante, sobre todo en términos de qué manera quieres ejercer. O sea, si lo que te interesa, Alejandra, es un tema mucho más de litigar directamente, creo que, pues obviamente la decisión obvia es derecho. O sea, finalmente como especialista en derechos humanos tienes muchas herramientas de derecho, muchas herramientas de otras materias, pero sí está esa cuestión de que no podrías ejercer litigando. Ahorita en México se ha incorporado mucho este tema de litigio estratégico o de acompañamiento estratégico a víctimas, en donde ya los equipos no solo son de abogados, sino que también se conforman por especialistas de derechos humanos, por psicólogos que atiendan a las víctimas, y en ese sentido podrías pues acercarte un poco más a esta parte de derecho, pero si te soy muy honestos, el tema de derechos humanos sí implica como una cuestión muy diferente. O sea, tienes un entendimiento mucho más claro sobre los aspectos técnicos de los derechos humanos como tal, que eso también hace falta muchísimo en las carreras de derecho, pero para mí la principal diferencia sería esa, la del tema de litigar. Bien, y aquí hay un tema que es otro de los temas que aborda y que trabajó desde aquí, desde la Universidad Raquel, que es el tema de género. Fernanda Araceli Torres López pregunta, ¿cuál crees que será uno de los principales riesgos para los derechos humanos de las mujeres en nuestro país cuando finalicen las medidas de confinamiento por la pandemia? Muchas gracias por tu pregunta, Fernanda. Creo que sin duda la pandemia pues ha venido a cambiar toda la forma en la que vivimos y ejercemos nuestros derechos, y como suele ocurrir con este tipo de situaciones, pues impactan en mucho mayor medida a los grupos más vulnerables o a las personas que más sufren en términos de violaciones de derechos humanos en general. Creo que uno de los principales riesgos o consecuencias es pues cómo pues ha decrecido toda esa lucha que se había venido acumulando a partir de los últimos años, sobre todo este boom del 8 de marzo, en donde se habían puesto como todas nuestras prioridades muy a la luz de manera pública, y que finalmente por el confinamiento pues ha quitado un poco de atención, se ha tratado de seguir con la lucha feminista, pero que dadas las circunstancias pues no ha resonado de tanta forma. Creo que otro de los riesgos de los que se ha hablado mucho es pues el tema laboral, ¿no? Sé que es un tema que afecta a todos, tanto hombres como a mujeres, pero en el caso de las mujeres, obviamente, por la carga también que se les ha sumado en materia de trabajo de cuidados y de trabajo no remunerado, pues ha precarizado mucho más la situación laboral, y que esto también abona no solo al tema laboral, sino al tema de brechas, ya sea en cuanto a la brecha salarial, en la brecha de atención a la salud, en tantas brechas que finalmente solamente se han acrecentado por la situación, y que desafortunadamente es muy probable que sus consecuencias se vean también en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Raquel. Hay muchas más preguntas. Por ejemplo, Víctor Huerta señala que si los derechos humanos los podemos ubicar en la rama del derecho público, porque tú mencionaste, Raquel, que el Estado es el único que puede vulnerar estos derechos. ¿Qué dirías, por favor? Sí, obviamente, o sea, tiene que ver con un tema de derecho público totalmente, pero también se puede insertar en otras ramas del derecho, tanto privado como derecho empresarial. El derecho internacional de los derechos humanos también existe. Entonces, o sea, si bien es un tema, como les comentaba, en donde el Estado es el principal garante de los derechos humanos, también pues hay ciertas ramas en las que se puede incluir. O sea, incluso el tema privado, como les decía, es un poco más complicado y que tiene que ver más bien con esa coordinación o con las medidas que van evolucionando en el ámbito privado, pero sin duda se puede aproximar desde muy distintas ramas. Gracias, Raquel. Y bueno, varias personas agradecen tu charla, tu clase, como muy bonito lo dicen, Raquel.
Y aquí hay una pregunta que me parece fundamental para dilucidar las diferencias precisamente. Pregunta Jaina Alejandra Escobedo Morales, que qué diferencia habría entre derecho y derechos humanos, van de la mano, pero en qué línea llegan a ser distintos, y agradece. Pues creo que esta era un poco de la que había respondido hace un momento. O sea, los derechos humanos son parte de la rama del derecho, ¿no? Es una pequeña rama, un apartado que en sí mismo pues tiene mucha teoría, muchos aspectos técnicos, pero en sí, ya en el ejercicio profesional, creo que la principal sería es el tema de poder litigar o no. Gracias, Raquel. Y aquí pregunta Tania, una inquietud personal también, que si en algún momento quisiste cambiarte de carrera o si has tenido alguna traba por ser mujer. Bueno, de hecho, entré a la carrera de Derechos Humanos después de cambiarme de carrera. Yo empecé estudiando Relaciones Internacionales en el ITAM y fue precisamente porque me di cuenta que no era el enfoque que buscaba, que quería orientarme como mucho más hacia las humanidades, que me cambié. Ya a partir de ahí no hubo un momento en el que quisiera cambiarme de carrera. Sí, debo de confesar que obviamente por los temas que se ven, pues como les decía, es un tema muy de vocación, de sí estar viendo pues cosas horribles que pasan día a día, pero que también es parte pues de esa convivencia con tu grupo, con tus maestros, que se va construyendo como un espacio de seguridad en donde puedes seguir aprendiendo. Y respecto a si he tenido alguna traba por ser mujer, afortunadamente no. Obviamente, como toda mujer, te enfrentas a ciertos micromachismos y a ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, pero no consideraría que haya tenido alguna traba ya ejerciendo por el hecho de ser mujer. Gracias, Raquel. Y Montserrat Huicochea pregunta, y esto creo que lo podemos también responder de manera institucional, si el intercambio académico beneficia o no a esta carrera, a esta licenciatura. Yo creo que los intercambios académicos benefician a todas las carreras, porque finalmente son pues experiencias que tanto de manera personal como de manera académica te benefician. No sé cómo haya cambiado el tema de los intercambios académicos. En mi caso, yo estudié cuando todavía la carrera era en cuatrimestres, entonces el realizar un intercambio académico pues hacía que te atrasaras un poco, pero me imagino que ahora con el tema de los semestres ha cambiado. Así es, gracias Raquel. En efecto, ha cambiado, es posible que se realicen intercambios académicos. La universidad tiene firmados varios convenios, tanto con universidades nacionales como con extranjeras. Por supuesto, la llegada de este COVID ha hecho que se replanteen las formas de los intercambios a corto plazo. Incluso hay propuestas de intercambio virtual, por ejemplo, pero es un tema necesario y un tema que está digamos, revisándose para, de acuerdo a cómo se muevan los semáforos. Muchas gracias, Raquel. Pues en general agradecen las y los estudiantes. Yo te pediría quizá para cerrar, si es que no quieres comentar algo más, que me platicaras también de manera muy personal, Raquel, cuál fue como tu experiencia más bella o más enriquecedora, más personal dentro de la Universidad del Claustro de Sor Juana al estudiar esta licenciatura. Pues la verdad es que, o sea, siendo muy honesta, no es por hacer comercial ni mucho menos, fui muy feliz estudiando esta carrera, o sea, realmente fue en el claustro donde encontré mi vocación. Podría decirles que, o sea, para empezar, el ir a las instalaciones del claustro es una belleza, o sea, poder disfrutar de un edificio con tanta historia. La calidad de los maestros fue impresionante, la mayoría se han desarrollado ya en este ámbito y creo que también parte como de que se sienta como un ambiente tan cálido es pues que sean grupos tan pequeños, ¿no? Se va formando como una pequeña familia entre compañeros, compañeras, docentes y creo que fue algo muy bonito. Como una experiencia así para destacar, creo que algo que disfruté muchísimo fue formar parte de tanto del consejo estudiantil
como del proyecto de He4She, en donde pues hizo como esta alianza entre la campaña de He4She de ONU Mujeres y la universidad. Y esto me dejó, aparte de grandes aprendizajes, grandes amistades, porque finalmente al participar en estas actividades estudiantiles, pues conoces a gente de otras carreras y te vas relacionando como desde sus experiencias. Y dentro de la campaña de He4She en específico, el tema del compromiso que se hizo por crear una beca anual de mujeres para mujeres indígenas al 100%, es de las cosas que más satisfacción me han dejado, y el poder seguir conviviendo con estas 4 chicas que ya se encuentran estudiando ahí, que son mujeres sumamente capaces, sumamente amables, y que me ha dado mucho gusto también seguir en contacto con ellas y ver el crecimiento que han tenido, no solo desde lo académico, sino también pues personalmente. Creo que es de las partes más bonitas que me ha dejado el haber estudiado esta carrera. Muchas gracias, Raquel. En efecto, pues son satisfacciones bellísimas y son herencias, hay que decirlo aquí a las compañeras y compañeros que están como invitados a la charla. Son herencias que dejó también Raquel López Portillo en este claustro. En efecto, la universidad no solo ha dado una beca anual, sino incluso ha dado 2 becas anuales. Entonces, son iniciativas bellísimas a cargo de las propias estudiantes que han enriquecido también pues el perfil de las personas que conviven, que cursan en este claustro. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues agradeceríamos. ¿Alguien se anima para cerrar? ¿O ya le damos las gracias aquí a nuestra compañera? ¿Quién más quiere preguntar? Una última. Bien, parece que ya hicieron las preguntas que consideraban. Por supuesto, todas las personas te están agradeciendo, Raquel, y nosotros aquí en el claustro, te agradecemos muchísimo porque, y es importante que lo escuchen nuestras invitadas e invitados, no solamente fuiste de las mejores estudiantes en términos académicos, sino de las mejores estudiantes por tu activa participación, como quedó claro en esta exposición, y también en la experiencia que nos compartiste. Muchísimas gracias, Raquel, te abrazamos y abrazamos a todas las invitadas e invitados. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas gracias, maestra Tere, muchas gracias, Raquel, qué experiencias tan enriquecedoras, y pues que esperamos que para todos ustedes haya sido igual de grato escuchar a Raquel, a la maestra Tere. Seguimos en comunicación, les reitero, el beneficio para quienes todavía estaban ahí como indecisos de iniciar su proceso, pues esperamos que esto les dé esa pauta para tomar esa decisión y obtener además el beneficio por haber tomado este taller del 20% de descuento en su inscripción. Y para el resto de muchas de ustedes que ya forman parte de la carrera, pues sean bienvenidas. Ya Raquel les platicó su experiencia y esperamos que pues este curso les sea igual de provechoso, ¿no? Pues muchas gracias, seguimos en comunicación, está en la parte del chat nuestros datos de contacto que con mucho gusto vamos a estar atendiendo, y si no hay nada más que agregar, eso sería todo por nuestra parte y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, igual. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias.